Ahora lo que vamos a ver es la parte del reforzamiento de acero que se va a aplicar para los elementos de concreto armado. Esa aplicación lo vamos a hacer tanto a la columna, a la viga y a la zapata. Bien, entonces vamos a aplicarlo eso en una zona específica del proyecto para que vean cómo es que se aplica la herramienta de el rebar o la parte del reforzamiento de acero. Vamos a ubicarnos acá en la planta del primer piso, lo que sería la cimentación. Y en esta vista vamos a enfocarnos principalmente en esta parte, ¿ah? En esta zona vamos a generar el reforzamiento de acero, que se va a aplicar tanto a la columna, a las vigas y a las zapatas. Entonces para ello vamos a utilizar acá un tipo de vista que nos enfoque nada más en esta parte. Dentro de las opciones de vista en View, acá hay lo que se le denomina callout o llamada, la posibilidad de dibujarlo a través de un rectángulo o un dibujo personalizado. Vamos a aprovechar esta opción que es la del rectángulo. Y acá definimos una zona que puede abarcar toda esta parte. Al aplicar entonces este callout, vamos a notar que ahora se tiene una vista denominada cimentación callout 1. Esto lo vamos a renombrar y vamos a poner acá que es el reforzamiento de acero, ¿no? Ok, nos dirigimos entonces a ver en esa vista y principalmente nos vamos a enfocar entonces a esta zona. A ver, los elementos de concreto armado los podemos identificar porque al momento que apliquemos la selección dentro de estos, vamos a encontrar en la parte superior una opción que está relacionada con el reforzamiento de acero. Entonces lo que se puede hacer es aplicarle acero a ese elemento. Esa característica va asociada con un dato, unas propiedades que tienen los elementos, que vendría a ser la parte de sus recubrimientos. Hay una sección dentro de las propiedades que es lo relacionado a la parte de estructuras y hay diferentes celdas en las que señalan justamente esa parte que es el recubrimiento. Acá, si despliego un poco, es recubrimiento relacionado con la parte de la cara superior, la cara inferior y las otras caras, que vendrían a ser las caras laterales. Entonces, dependiendo del elemento, usualmente se aplican diferentes valores para este recubrimiento. Usualmente aquellos elementos que están en contacto con el terreno natural, tienen valores más altos y de ahí le siguen la parte de las columnas, las vigas u otros elementos. Entonces acá esta columna, por ejemplo, que vamos a iniciar viendo esta parte, le podemos acá generar o personalizar un valor. Acá si vemos, ya tiene una característica que es Interior Framing Column 40 milímetros. Es más, si verificamos acá, hay ya un listado generado. Inclusive nos señala, por ejemplo, aquellos que están en contacto con el terreno de 75 milímetros. Hay otros que utiliza 40 milímetros, entre otros, ¿no? Eso lo pueden verificar entonces al momento que seleccionen su elemento, en este caso la columna de concreto, en las propiedades, la parte de recubrimiento. Ok, entonces, al momento de que nosotros aplicamos acá esta parte del reforzamiento de acero, acá, bueno, en un inicio nos va a aparecer seguramente este mensaje. Básicamente es para que nos aparezca dentro del listado también algunos ganchos. Y al momento que apliquemos esa herramienta, nos va a aparecer ahora una ventana con un listado de perfiles. Este es un listado de perfiles. Hay de diferentes formas que se pueden aplicar. Y es más, ahora nuestro cursor va a cambiar porque va a estar asociado al plano de trabajo. Lo más recomendable al momento que se va a trabajar de repente con la parte esta de reforzamiento de aceros es que nos ubiquemos en una vista de tal forma de que atraviese o corte al elemento, para que al momento que nosotros apliquemos nuestro plano de trabajo, sea más sencillo su aplicación para estos tipos estos elementos. A lo que me refiero es lo siguiente, ¿no? Acá se recuerdan la parte del view range en la que teníamos un dato que era el cut plane o el nivel de corte.
Ya, ese cut plane es justamente el que realiza el corte, el denominado corte imaginario a la edificación, y es en esa zona en la que nosotros vamos a aplicar el reforzamiento de acero y lo más recomendable es tener justamente la vista o el plano de trabajo asociado a esa vista. Entonces, nosotros cuando queremos aplicar este reforzamiento, tenemos lo siguiente, ¿no? Que son los planos. Actualmente estamos utilizando el plano actual, el plano de trabajo. También se puede utilizar uno cercano a la cobertura o uno lejano de la cobertura. Y a su vez después tenemos opciones acerca de su ubicación y la orientación, que son paralelos al plano de trabajo, paralelos a la cobertura o perpendiculares a la cobertura. Vamos a ver entonces. Primero, vamos a generar la parte de los estribos del- de la columna y dentro del listado vamos a encontrar acá una opción que es M-T1, que es esta opción de aquí. River Shape M-T1. Veamos, ya que tenemos aquí planteados, habría que definir la ubicación de estos. Y para ello podemos aplicar acá las opciones que tenemos para su ubicación. Ok. A su vez, veamos, aquí en las propiedades tenemos lo que serían las tipologías respecto a la varilla que se va a utilizar. Por ejemplo, ahí nos están mostrando que está utilizando 13M, pero en realidad eso se puede configurar en la tipología del mismo. Por ejemplo, acá viendo en las propiedades de tipo, vamos a notar lo que serían las dimensiones de la varilla que está utilizando y el material también asociado, ¿no? Entonces aquí vamos a contener lo que sería la familia de las varillas de acero y tipologías, que va relacionado mucho con las dimensiones. Y por ejemplo acá nos está indicando que este es de 12,7 milímetros y si vemos acá dentro del listado hay más opciones. Veamos, acá lo que vamos a hacer es duplicar para generar una nueva tipología y el estribo que vamos a aplicarlo va a utilizar una varilla de 3 octavos, ¿ya? Entonces para ello, acá duplicamos y podemos cambiar en la tipología. Definimos aquí, por ejemplo, 3 octavos y para darle la dimensión que corresponda, que sea también ahí 3 octavos, podemos también plasmarlo en los mismos valores que serían pulgadas y ya después el mismo programa hace la transformación correspondiente, que bueno, acá sería 9,5 milímetros. Con esto ya tenemos creado acá una tipología y le hemos asignado las dimensiones. Podemos confirmarlo. Ok. Cuando se acercan a lo que sería el elemento, les aparece el contorno, deben estar de forma paralela al plano de trabajo. Entonces acá verifiquen dentro de las opciones que esté también paralelo al plano de trabajo. De tal forma de que si ubicamos nuestro cursor en ese punto, vamos a ver que aparece el estribo justamente definido dentro de la columna. ¿Y por qué está definido en esas dimensiones? Porque el elemento, a su vez, se le ha indicado lo que es la parte de la cobertura o el recubrimiento que tiene, ¿no? Que era 40 milímetros. Si medimos desde este valor hasta la cara de la columna, debería darnos justamente esos 40 milímetros. Ubicamos entonces acá, de repente creamos uno, lo plasmamos en este punto y tendríamos ya este primer elemento generado aquí. Pues ahí hemos definido ese primer elemento. Lo siguiente que podemos hacer allí es indicarle con respecto a la distribución de la parte superior. Y eso de repente podemos aprovechar a través de una vista en corte. En la vista de sección podemos ahí indicarle ese tipo de características. Veamos. A ver, voy a generar en esta vista una sección
podemos dirigirnos acá en vista, view, sección, que este corte justamente cruce por el elemento. Voy a regular un poco la sección para que no sea tan extensa. Ese primer elemento, si es que lo llegan a visualizar como una línea, se debe a veces por el nivel de detalle que tengan. Ese nivel de detalle se controla justamente acá en este icono del recuadro. El coarse es el esquemático, el básico, y el fine ya es con más detalle. Ya, usualmente esto tiene una distribución, una configuración, en la que se indica, por ejemplo, una a 5 centímetros y luego a cada 10, y de repente el resto, o dependiendo del tipo de reforzamiento que se le da, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí es señalar justamente esa distribución, y para ello nosotros podemos aplicar acá opciones. Veamos. Voy a alinear este por acá, por ejemplo, ¿no? Para que esté justamente a nivel. Ujú. De repente acá voy a plantear ese primero, lo voy a seleccionar y lo voy a desplazar 5 centímetros, ¿no? El primero a 5 centímetros. Y luego a 10. Ya. Y como esto va a seguir una secuencia que es a cada punto 10, a cada punto 10, lo que podemos aprovechar allí es en utilizar unas configuraciones que se tiene para distribuirse. ¿Sí? A ver, vayan generando esta primera parte. Acá a 5 centímetros, después uno a 10, y a este, como va a ser repetitivo a una cierta distancia, se puede aprovechar para asignarle un layout. Al momento que seleccionemos acá a este elemento, vamos a encontrar dentro de sus propiedades una opción denominada River Set, o lo que vendría a ser el tipo conjunto de armaduras en las propiedades. Bien, dentro de las propiedades se puede aplicar una serie de reglas. Hay uno que está de forma individual, que es el que ha venido por defecto. Hemos señalado ahí uno, pero también existe la posibilidad de utilizar la opción de una distancia fija, o tal vez un número fijo o un número con un espaciado. Hay inclusive también el espaciado máximo, que vendría a ser, por ejemplo, a cada 100, ¿no? Cada 10 milímetros. Entonces, a ver, acá veamos. Tenemos distintas opciones en las que se puede determinar, por ejemplo, acá una distancia, o mejor dicho, un número fijo. Si acá le aplicamos de repente 3, lo que va a hacer es, dentro de toda esta zona, lo plantea a cada punto 10. O mejor dicho, lo plantea todo ahí que tenga 3 estribos. Lo siguiente, tenemos la posibilidad de asignarle un máximo de espaciado. De repente determinar una distancia, como distancia máxima que sea, tal vez acá, 30. Pero en realidad lo que vamos a utilizar aquí va a ser la opción de un máximo de espaciado de punto 100 o de 100 milímetros. ¿Qué vendría a ser esa zona, no? En realidad acá, este otro estribo ya no aplicaría. Aquí dentro de las opciones, en el River Set, hay reglas para poder aplicarlo, y una es el máximo de espaciado. En este caso se está aplicando la opción de 100 milímetros, que sería como a cada 10 centímetros. Entonces, ya para la otra parte, lo que podemos hacer de repente es
una continuación del mismo. Tal vez acá una misma extensión. Y acá darle la distancia que corresponda, ¿no? Acá debería ser 5. Puedo utilizar tal vez ese plano de referencia y a partir de ese punto también guiarme.